capítulo 26. Haciendo todo lo posible para no ser un soplón, pero fallando. Resumen. El ceño de Shouto se frunció al recordarlos. Uno tenía una extraña peculiaridad en los dientes, pero ahora debería estar contenido. Uno raro con sombrero de copa, que se llevó a Bakugo. Un hombre rudo con fuego azul. Un tipo raro con un traje negro ceñido y cinta. Fuyumi dejó de escuchar después de hombre rudo con fuego azul. Davi. ¿Qué estaba pasando con la seguridad de Wa? No solo habían atacado el campo de entrenamiento, sino que uno de los estudiantes había sido secuestrado. Afortunadamente no Shouto, gracias a Dios. Ella lo llamó en cuanto vio la noticia, y él le aseguró 1000 veces que en realidad no estaba herido, que estaba bien y que pronto regresaría a casa. Fuyumi esperó cerca de la puerta, todavía enferma de preocupación. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Por qué la liga se esforzaría tanto en lastimar a los niños? ¿Fue Davi parte de esto? Tan pronto como se abrió la puerta, Fuyumi se apresuró hacia ella, atrayendo a Shouto para darle un fuerte abrazo. Dejó que ella lo abrazara durante casi un minuto completo mientras se calmaba, recordándose a sí misma que Shouto estaba vivo y coleando. Había sobrevivido al ataque de la USG, había sobrevivido a Stein y también había sobrevivido a esto. Era capaz, mucho más capaz de lo que debería ser un niño de su edad. No lo había visto de primera mano, entrenando con él. Él era fuerte. Por mucho que Fuyumi odiara el entrenamiento de papá, al menos Shouto había llegado a casa de una pieza. Gracias por volver a casa a salvo, murmuró Fuyumi en su hombro. De nada. Shouto respondió. Ella se echó hacia atrás, soltándolo. ¿Y estás bien? Sí. Ella tiró de su brazo, llevándolo al sofá para sentarse. Por mucho que quisiera enviarlo a la cama, había algunas cosas que quería saber. ¿Qué sucedió? Se encogió de hombros. Nos atacaron. Ayudé donde pude, peleé con algunas personas. Y luego Bakugo fue. Ese era el niño secuestrado que Fuyumi había visto en las noticias. Pero eso no era lo que le interesaba. ¿Luchaste contra la liga? Sí. Ella tragó saliva. ¿Cómo eran? Como villanos, supongo. Quiero decir, Fuyumi se pasó una mano por el cabello. Características. Características distintivas. Si tuviera que buscar uno. El ceño de Shouto se frunció al recordarlos. Uno tenía una extraña peculiaridad en los dientes, pero ahora debería estar contenido. Uno raro con sombrero de copa, que se llevó a Bakugo. Un hombre rudo con fuego azul. Un tipo raro con un traje negro ceñido y cinta. Fuyumi dejó de escuchar después de hombre rudo con fuego azul. Davi. Ella apretó los puños. ¿Y luchaste contra todos estos villanos? ¿Sí? Sin embargo, mis compañeros de clase ayudaron. Fuyumi respiró hondo. Probablemente quieras ducharte e ir a la cama, ¿verdad? Se encogió de hombros. Adelante. Yo, me alegro de que estés a salvo. Él asintió y salió de la habitación. Fuyumi se recostó en el sofá. Davi había estado allí. Davi había luchado contra Shouto. Había estado luchando para matar. Shouto vivió porque Davi tomó en serio las súplicas de Fuyumi, o Shouto fue lo suficientemente hábil como para evadir la amenaza de muerte. Fuyumi no lo sabía. Tenía miedo de saber, pero Davi había hecho una amenaza. Y ahora parecía estar actuando sobre esa amenaza. No solo estaba pasando el rato con la liga en su bar, él había contribuido a sus planes directamente, poniendo a Shouto en peligro. Secuestrar a un niño. Solían luchar juntos contra los secuestradores. Se preguntó cómo se sentiría si hubiera sido Shouto al alcance de la liga en lugar de este niño Bakugo. La náusea que subió en su estómago fue suficiente respuesta. No sabía cómo la familia Bakugo podía hacer frente sabiendo que su hijo estaba en las garras de la liga. Si fuera ella, estaría desesperada por cualquier información sobre la organización, cualquier cosa que pudiera acercar un paso más a los profesionales para traer a su hijo de vuelta a casa. Como la ubicación de una de sus bases. Fuyumi suspiró. Ella no era una soplón. Los soplones obtienen suturas. Pero eso podría haber sido capturado por Shouto. O Davi podría haber matado a Shouto. Davi dijo que necesitaba dejar de perdonar a la gente. Prácticamente le estaba rogando que lo tirara y se rindiera con él.
Perseguirlo y tratar de persuadirlo de lo contrario no había funcionado. Tal vez era hora de intentar darle lo que quiere. Sacó su teléfono y llamó a papá. Respondió después de varios timbres. ¿Qué pasa, Fuyumi? Estoy un poco ocupado, teniendo en cuenta que toda la liga. Tengo información sobre la liga, dijo Fuyumi, breve y directo. ¿Puedo ir a la agencia? Está bien. Saludó a Burnin amablemente y, por muy acogedor que Burnin intentara ser, también tuvo que pasar corriendo. Negocios de héroes. Todos en la agencia estaban trabajando horas extras desde el ataque. Fuyumi saludó a algunos otros cuando pasó junto a ellos, pero no tuvieron tiempo de detenerse e intercambiar cumplidos. Eso estuvo bien, Fuyumi tampoco sentía que tuviera tiempo. Llamó a la puerta de Endeavor y esperó a que él respondiera antes de abrir. Fuyumi, ¿qué diablos podrías tener que decirme sobre la liga? Estaba sentado en su escritorio, los papeles esparcidos como si hubiera estado buscando información. Fuyumi entró y tomó asiento frente al escritorio. Primero, prométeme que no me preguntarás de dónde obtuve la información. ¿Qué significa eso? Fuyumi deliberó sobre cuánto podría decirle por un momento. Cuando me escapé, podría haberme atrapado con algunos, lo que podrías llamar personajes desagradables. Sus ojos estaban enfocados en ella. Como esa pandilla. Exactamente. Ahora no puedo decirte exactamente por qué sé esto, pero sucedió que, me enteré de la ubicación de la liga. Él la miró fijamente, con el rostro en blanco como si estuviera procesando. Ella le devolvió la mirada. Tomó un respiro profundo. ¿Y esperaste hasta ahora para compartir esto por qué? Por varias razones privadas. Sus llamas se encendieron. ¿Cómo obtuviste esta información? ¿Por qué obtuviste esta información? Fuyumi, seguramente no estabas pensando en unirte. Por supuesto que no. Fuyumi intervino. Pero te lo dije, tengo mis propias razones. No sé si es su base principal, o solo un lugar donde se estaban quedando cuando los conocí. ¿Los conociste? Solo una vez. Él gimió, con las manos sobre su rostro. No puedo creer que pensé que eras mi hijo razonable y sensato. Mira, ¿quieres la información o no? Me gustaría tener tanta información sobre por qué estabas en esta situación en primer lugar. Fuyumi bajó el pie. Bueno, no lo estás entendiendo. ¿Recuerdas lo que dije sobre la privacidad? Solo comparto esta información porque asumo que respetarás mi deseo de mantener algunas cosas en privado. Él la miró entre sus dedos. Ella le devolvió la mirada, sin retroceder. Golpeó su escritorio con el puño, creando un fuerte ruido que hizo que Fuyumi se estremeciera. Bien, sí, quiero saber. ¿Dónde están? Con esa información, los profesionales pudieron hacer un movimiento en unos pocos días. Se recuperó Bakugo y se derribó a un villano serio. La caída de All Might no fue ideal, pero al menos Bakugo y All Might estaban vivos. Cuando pensó en cómo se debe sentir la familia Bakugo al tener a su hijo de regreso en casa, Fuyumi no pudo arrepentirse de sus acciones. En algún momento, tuvo que abandonar su incómoda alianza entre vigilante y villano y elegir el lado de la heroicidad, incluso haciendo algo tan deshonroso como delatar. Ella hizo su elección. Entonces, ¿por qué se sintió aliviada al saber que Davi había escapado? Capítulo 27. Normalmente estoy muy interesado en ser atrapado por ti, pero pareces en realidad enojado y no excitado, así que estoy confundido. Resumen. Hubo un momento de reconocimiento, y en un instante Rumi había saltado todo el camino hacia Fuyumi, gruñendo. Fuyumi ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que la empujaran contra la pared de un edificio. Rumi agarró ambas manos de Fuyumi para dejarla indefensa. Tú. Fuyumi se retorció un poco en el agarre de Rumi, pero fue inútil. Saber que Rumi podía inmovilizarla tan fácilmente normalmente la excitaría, pero cuando miró la cara de Rumi, la ira que vio agrió ese sentimiento de inmediato. Había olvidado que técnicamente Rumi era un héroe y Fuyumi un justiciero ilegal. Pero eso no los había detenido antes. ¿Qué había cambiado? Se acabó nuestra tregua. La velada de Fuyumi había sido bastante tranquila hasta el momento. Un ladrón de bolsos fue atado a un poste de luz y se llamó por teléfono a la policía para que lo recogiera, pero aparte de eso, el crimen parecía estar en el lado bajo esta noche.
Bostezó mientras saltaba un conjunto de techos que estaban a menos de un pie de distancia. Aunque el gimnasio en la casa de Fuyumi estaba bien equipado, carecía de una configuración para practicar parkour. Sin embargo, el gimnasio al que se había unido durante su periodo de fuga tenía una buena configuración, por lo que había estado aprendiendo lentamente. Todavía no estaba lista para hacer ninguna locura, pero parecía una habilidad valiosa. Cuando vio una escalera de incendios, aprovechó la oportunidad para practicar cómo bajar por el exterior. El metal traqueteó mientras descendía, pero llegó al suelo sin incidentes. Casi no había nadie aquí. Pateó una lata por un momento antes de depositarla en un contenedor de reciclaje. Había habido un memorándum o algo así esta noche diciéndoles a todos los criminales que se mantuvieran alejados de las calles o algo así. El sonido de pasos resonó por la calle. Fuyumi corrió hacia el sonido con pasos suaves. Escaneó hasta que vio a alguien que no era un criminal, pero la animó de todos modos. Rumi estaba desfilando, con su atuendo de héroe, presumiblemente de patrulla. Sin embargo, se estaba haciendo tarde, quizás Fuyumi podría persuadirla para que terminara la patrulla antes de tiempo. Fuyumi se deshizo de cualquier intento de sigilo mientras salía de las sombras y saludaba. Hola Rumi. La cabeza de Rumi se giró hacia Fuyumi. Hubo un momento de reconocimiento, y en un instante Rumi había saltado todo el camino hacia Fuyumi, gruñendo. Fuyumi ni siquiera tuvo tiempo de parpadear antes de que la empujaran contra la pared de un edificio. Rumi agarró ambas manos de Fuyumi para dejarla indefensa. Tú. Fuyumi se retorció un poco en el agarre de Rumi, pero fue inútil. Saber que Rumi podía inmovilizarla tan fácilmente normalmente la excitaría, pero cuando miró la cara de Rumi, la ira que vio agrió ese sentimiento de inmediato. Había olvidado que técnicamente Rumi era un héroe y Fuyumi un justiciero ilegal. Pero eso no los había detenido antes. ¿Qué había cambiado? Se acabó nuestra tregua. Fuyumi se retorció de nuevo, pero Rumi presionó aún más. No hago treguas con la liga. Fuyumi soltó una carcajada. ¿Qué? ¿Qué tienen que ver ellos con nosotros? No te hagas el tímido conmigo. La mirada de Rumi por sí sola podría haber mantenido a Fuyumi inmovilizado. Vi que Davi se unió a ellos. Fuyumi todavía estaba confundido. ¿Sí? Y sé lo unidos que sois tú y tu hermano. Si él se unió, casi definitivamente tú también eres parte de eso. Hubo un momento de confusión en la parte del hermano, antes de que Fuyumi recordara que la cobertura se usó frente a Rumi antes. La indignación se elevó en el estómago de Fuyumi. ¿Qué? Eres ridículo. Somos dos personas distintas, y para que lo sepas, odio la liga. Oh, por supuesto. Rumi puso los ojos en blanco. No soporto a las personas que lastiman a los niños, de ninguna manera me aliaría con personas como ellos. Por supuesto que dirías eso cuando te haya atrapado. Es verdad. Fuyumi insistió. Obviamente no me has visto con ellos, ¿verdad? Rumi entrecerró los ojos. Tal vez no, pero no puedo imaginar que tú y Davi se separen. Se le hizo un nudo en el estómago. Bueno, él no se sentía de la misma manera. Rumi continuó mirando, buscando infructuosamente el rostro enmascarado de Fuyumi por algo, antes de que sus ojos se abrieran como platos. Espera, ¿hablas en serio? Literalmente me bloqueó y se niega a hablarme más, le dijo Fuyumi, sin molestarse en ocultar la amargura en su voz. Rumi retrocedió, aunque siguió agarrando las muñecas de Fuyumi. Ustedes dos eran como guisantes en una vaina. ¿Qué sucedió? Descubrió un secreto sobre mí. Uno que no podía perdonar, supongo. El labio de Fuyumi se tambaleó al recordar cuán rápida y completamente la dejó caer por algo completamente fuera de su control. ¿Cuál era el secreto? Fuyumi resopló. Bueno, si te lo dijera, no sería un secreto, ¿verdad? Eso hizo que Rumi resoplara, y finalmente la soltó. ¿Juras que no eres parte de la liga? Lo juro, la tranquilizó Fuyumi, como dije, estoy en contra de lastimar a los niños. Incluso sabiendo que Davi ha ido tan lejos, no puedo creer. Las palabras de Fuyumi vacilaron mientras reflexionaba. Trató de lastimar a Shouto. Él secuestró a un adolescente. All Might había caído, y Davi había contribuido directamente a su caída.
Rumi puso una mano sobre su hombro. Oye, ¿estás bien? Ese sí, Fuyumi respiró hondo. Yo solo, es difícil para mí pensar en eso. Bueno, no es de extrañar, has perdido a tu hermano. Fuyumi se puso rígido. Había perdido a un hermano antes, hacía mucho tiempo. Rumi no sabía que Dabi no era realmente el hermano de Fuyumi, pero eran lo suficientemente cercanos como para que el sentimiento sonara cierto. Mira, leía, no está exactamente ocupado esta noche, y una calle pública no es buena para este tipo de conversación. La voz de Rumi se suavizó. Si quieres, puedo terminar la patrulla temprano y podemos hablar de ello en mi apartamento. Su corazón latía con fuerza. No estaba segura de si Rumi realmente quería apoyar emocionalmente a Leia o estaba tratando de meterse en sus pantalones, pero Fuyumi estaba lista para aceptar cualquier resultado. Me gustaría eso. Y recibió una bala por ti. Rumi jadeó. Fuyumi asintió, su mejilla rozando el muslo de Rumi donde reposaba su cabeza. Rumi estaba pasando su mano ociosamente por el brazo y el costado de Fuyumi, casi como acariciando a un gato, y estaba relajando a Fuyumi a pesar del tema tenso. Sí, y por alguna razón después de eso, su peculiaridad dejó de funcionar y nos escondimos en un armario. Rumi frunció el ceño. Suena como una bala para borrar peculiaridades. Aparentemente, los Shiasaikai han desarrollado algunos recientemente, aunque los efectos son solo temporales. Shiasaikai. Yakuza. Bueno, eso tiene sentido, ya que Fukuron había estado lidiando con Yakuza recientemente. De todos modos, mientras estábamos en el armario, las alarmas se activaron y nuestras salidas fueron bloqueadas. Había demasiados para mí para luchar, mucho menos con Dabi sin peculiaridades y sangrando. Pensé que íbamos a morir. Rumi dejó de acariciar para apretar el brazo de Fuyumi. Pero luego yo, hice algo, que reveló algo, y salimos. Después de eso, comenzó a evitarme. Espera un segundo. Rumi levantó a Fuyumi para que Fuyumi tuviera que enfrentarla. No puedes dejarlo así. ¿Cómo escapaste? Fuyumi se mordió el labio. No puedo decírtelo. ¿Estás escondiendo algún tipo de peculiaridad loca? No, era un tipo diferente de secreto. No puedo decírtelo. Rumi volvió a agarrar sus muñecas, inclinándose sobre ella en el sofá en el que habían estado sentadas. Debería arrestarte. No lo harías. Rumi sonrió. Al menos un interrogatorio. Rumi se movió para que sus piernas estuvieran a ambos lados de las caderas de Fuyumi, inmovilizándola por completo. El ritmo cardíaco de Fuyumi se aceleró. Vaya. Apuesto a que podría encontrar una manera de hacerte hablar. Fuyumi sonrió. Me gustaría verte intentarlo. Rumi ciertamente lo intentó. De muchas maneras creativas y tentadoras. Sin embargo, Fuyumi de alguna manera encontró la fuerza para mantener la boca cerrada toda la noche. Bueno, tal vez no mantuvo la boca cerrada todo el tiempo, pero pudo evitar confesar que era la hija de Endeavor. Dijo muchas otras cosas, ya que Rumi era muy hábil para sacarle sonidos en este punto. Antes de que amaneciera, Fuyumi trató de salir de la cama. Pensó que Rumi estaría lo suficientemente cansada por las vigorosas actividades de la noche como para quedarse dormida, pero cuando se movió, un brazo salió disparado y la agarró. ¿Ya te vas? Rumi murmuró. Fuyumi asintió, luego se dio cuenta de que estaba completamente oscuro y que Rumi no podía verla. Sí. No quiero que mi familia se despierte y descubra que me he herido. Rumi la acercó a la cama. Ah, así que vives con tu familia. Ligero desliz de la tapadera de Fuyumi, pero nada desastroso. Como mucha gente lo hace. ¿Y ellos no saben acerca de tu trabajo nocturno? No, y me gustaría que siga siendo así. Fuyumi trató de soltarse del agarre de Rumi nuevamente, pero era demasiado seguro para escapar. Rumi se sentó para envolver sus brazos completamente alrededor de la cintura de Fuyumi, y Fuyumi tuvo que repetir un mantra de necesito irme a casa para evitar volver a caer en la cama y quedarse unas horas más. Espera, murmuró Rumi contra la espalda de Fuyumi, deja tu número, al menos. Fuyumi se puso rígido. Mi número. Para que podamos contactarnos. Mucho más fácil que acechar las calles unos a otros. Eso hizo reír a Fuyumi. ¿Es eso lo que estabas haciendo anoche? Técnicamente estaba patrullando.
¿Y buscándome? Puedo realizar varias tareas a la vez. Fuyumi se rió y comenzó a levantarse de nuevo, pero Rumi la manoteó. Espera, tu número. Fuyumi recordó cómo su identidad civil y Rumi habían intercambiado números. Aunque el teléfono vigilante de Fuyumi se veía diferente a su teléfono civil, todavía estaban sincronizados entre sí. Si Rumi intentaba ingresar algo, vería que ya estaba en el teléfono de Fuyumi. Y si Fuyumi le diera su número, Rumi vería que es el mismo que el de Fuyumi Todoroki. No tengo teléfono, mintió Fuyumi. Literalmente te fuiste porque tu teléfono sonó después de nuestra primera noche juntos. Ella tragó saliva. Privado. Vamos, será más fácil. Juro que no lo compartiré con la policía. Fuyumi se dio cuenta tarde de que tal vez ella también debería haber estado preocupada por eso. Lo siento. Se abrió paso fuera de los brazos de Rumi y buscó a tientas en la alfombra su máscara. Rumi gimió desde la cama. Leía cómo voy a hacer llamadas de botín. No es bueno mantener este tipo de cosas como una sorpresa coincidente cada vez que nos encontramos. Fuyumi se ofreció a pesar de que también deseaba poder llamar todas las noches para reunirse en lugar de depender del destino. Sería bueno si tuviera tu número. Fuyumi sudó mientras se ponía la máscara. Rumi había estado pidiendo mucha información personal esta noche. ¿Cuánto tiempo podría Fuyumi mantener su identidad secreta? Ir a cualquier bar, creo que la mayoría de las chicas estarían encantadas de darle su número a la heroína profesional Miruko. ¿Has estado yendo a bares otras noches? Preguntó Rumi, la voz un poco más aguda de lo habitual. Fuyumi se puso algunas de sus otras ropas, confiando en el tacto para decirle qué era qué. No tengo tiempo para ir a bares. A mí tampoco. Te he visto en un bar. Te he visto en un bar. Algo de una sola vez. Porque la voz de Fuyumi se debilitó al recordar a la persona en la que había estado tratando de no pensar. Y solo salgo ocasionalmente con Aux, más para pasar el rato con él que para ligar con mujeres. Entonces, ¿por qué me recogiste esa noche? Tú fuiste quien me sedujo. Fuyumi estaba completamente vestido ahora. Me parece bien. Abrió la puerta del pasillo. Esperar. Fuyumi hizo una pausa, con la mano todavía en el pomo de la puerta. Correo electrónico. Fuyumi tenía que crear una cuenta para Leía, pero podría funcionar. ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico? Capítulo 28. He notado que tienes el hábito de traicionar a la gente, pero aún así te rescataré. Resumen. ¿Qué es tan urgente que no podías esperar a verme en la fragua el sábado? Los ojos de Cooper estaban muy abiertos. Es Davi. Ha sido secuestrado. Fuyumi estaba lavando los platos el viernes por la noche cuando alguien llamó a la puerta. Golpes rápidos, duros, urgentes. ¿Qué podrían querer? Papá, ¿puedes conseguir eso? Preguntó Fuyumi, con los brazos hundidos en el fregadero lleno. Un gruñido fue todo lo afirmativo que escuchó antes de que pesados pasos se dirigieran hacia la puerta. Cuando se abrió, Endeavor preguntó, ¿quién eres? Soy, un amigo de L.U., señorita Todoroki. La voz era familiar, pero ¿de dónde? Papá era brusco. ¿Te refieres a Fuyumi? ¿Sí? Necesito verla, es bastante urgente, ¿está en casa? Cuando Fuyumi se dio cuenta de quién era, la voz se enfocó nítidamente, dejó caer el plato que sostenía en el fregadero. Cobre. ¿Qué demonios estaba haciendo, viniendo a la casa de Fuyumi? Fuyumi se quitó los guantes para lavar platos y corrió hacia la puerta. Artina. ¿Qué en el mundo? Cooper estaba despeinada, todavía en modo civil con atuendo modesto, pareciendo más una madre cansada del mundo que la maestra de ceremonias ilegal del ring que era los fines de semana. Cuando vio a Fuyumi, el pánico en sus ojos no disminuyó y parecía más desesperada por comunicarse. Necesito hablar contigo. En privado. Papá se cruzó de brazos y la miró. ¿Y quién eres exactamente? Antes de que a Cooper se le ocurriera una excusa, Fuyumi se paró frente a su padre. Ella es la madre de uno de mis estudiantes. Estoy seguro de que es una emergencia que involucra a su hijo, así que iré a hablar con ella a mi habitación. Fuyumi no le dio tiempo a papá para objetar su decisión, sino que optó por agarrar a Cooper y llevarla a su habitación.
Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, Fuyumi se giró hacia Cooper. ¿Cómo sabes mi dirección? Tuve un amigo que hackeó la escuela en la que trabajas. Su número de teléfono que figura allí no funcionaba, así que pensé que ir a su dirección era mi mejor opción para contactarlo. Fuyumi probablemente debería actualizar eso. Su teléfono se había roto durante su primer año de enseñanza, por lo que lo reemplazaron y terminó con un nuevo número. Estaba un poco preocupada de que alguien pudiera piratear el sistema escolar tan fácilmente, pero sabía que Cooper era popular. Quienquiera que le haya pedido el favor probablemente tenía talento en ese dominio. Fuyumi decidió concentrarse en el tema más inmediato. ¿Qué es tan urgente que no podías esperar a verme en la fragua el sábado? Los ojos de Cooper estaban muy abiertos. Es Davi. Ha sido secuestrado. El corazón de Fuyumi se detuvo. Cooper continuó. Aparentemente traicionó a Shinya Saikai, y Yakuza decidió vengarse de él. El corazón de Fuyumi comenzó de nuevo, solo para latir fuerte y rápido, el miedo y la ira se mezclaban en sus venas. Lead lo vio suceder. Vio a Davi y trató de hablar con él, trató de preguntar sobre lo que pasó entre ustedes dos, ya que no lo hemos visto en Forge en mucho tiempo, pero de repente había docenas de tipos rodeándolo, y ellos deben haber drogado a Davi o algo, porque se derrumbó y se lo llevaron. Cooper agarró la manga de Fuyumi. Lead lo habría detenido si hubiera podido, pero no es un luchador. Sé que tú y Davi tuvieron algún tipo de pelea, pero también estoy seguro de que querrás saberlo. Si hay alguien que podría y querría ir tras él, serías tú. Lead se puso en contacto con todos los que dirigíamos Forge y nos preguntó si sabíamos cómo ponernos en contacto contigo, pero Estelle y yo éramos los únicos que sabíamos dónde encontrarte. Fuyumi obligó a su pánico a convertirse en determinación. Cooper le decía esto porque sabía que Fuyumi podía hacer algo al respecto. Querría hacer algo al respecto, independientemente de la forma en que Davi había estado actuando recientemente. Ella respiró hondo. Necesitaba los hechos. Con los hechos podía hacer un plan, y con un plan podía actuar. Cuando esto pasó. Esta tarde, alrededor de las 3 p.m. Así que se ha ido por unas 6 horas. Podrían pasar muchas cosas en 6 horas. Se obligó a tomar otra respiración profunda. ¿Sabes dónde podría estar reteniéndolo el Saikai? Ella sacudió su cabeza. Desde que su líder fue derribado por algunos prohéroes recientemente, toda la organización ha estado bastante dispersa. Esto debe ser obra de algunos miembros que escaparon, pero no sé dónde estaría su nueva base. Fuyumi abrió su teléfono celular y llamó a su mejor corredor de información. Hiran, a tu servicio. Si fueras un miembro sobrante de Shinya Saikai, ¿dónde establecerías una base de operaciones? Extrañamente específico, y normalmente no tendría una comprensión tan matizada de un grupo, pero recientemente estuve investigando a esa gente. Podría tener una pista de una ubicación, pero esa es información valiosa. ¿Qué quieres? No lo sé, estaba planeando compartirlo con alguien más una vez que confirme su veracidad, pero si estás realmente desesperado. Realmente lo soy, de nuevo. ¿Qué quieres? Realmente no deberías admitir en voz alta que estás desesperado cuando estás regateando. Todavía quieres los boxers de Endeavor. Cooper, que estaba cerca, hizo una mueca de repugnancia ante la mención. Hubo una pausa embarazada en el otro extremo. ¿Lo dices en serio? Sí, te daré algo la próxima vez que nos veamos. ¿Qué, conoces a su ama de llaves o algo así? Seré honesto, es un poco raro. Dijiste que conocías a alguien que pagaría generosamente por ellos. ¿Lo quieres o no? Está bien, ¿sí? Por favor, tráelo siempre que puedas. Fuyumi sonrió. Entonces dime la ubicación. Resultó que había algunas ubicaciones posibles, pero Hiran se había concentrado en una en particular. Si bien algunas bases auxiliares parecían cerrarse y ponerse en modo de defensa ante la pérdida de su líder, esta en particular, estacionada en el norte de la ciudad, todavía veía a mucha gente entrando y saliendo. Fuyumi no especificó sus criterios a Hiran, pero si había un grupo que probablemente estaba haciendo movimientos activos de venganza, era este.
Mientras se pegaba a la pared, asomándose por una esquina a la entrada de una tienda de ramen, Jotas Phoenix Ramen, decía un letrero, reflexionó sobre cómo Davi parecía tener la habilidad de meterse en este tipo de problemas. Básicamente lo había conocido de esta manera, rescatándolo después de que traicionó a una pandilla. También había traicionado a Fuyumi. Tenía los dedos cruzados para que él también traicionaría a la liga en algún momento. Hasta entonces, sin embargo, no iba a dejarlo morir. Ella salió de su esquina. No había nadie fuera de la base, por lo que pudo escabullirse al costado de la tienda. El callejón entre los edificios era angosto, pero afortunadamente Fuyumi no heredó la constitución de su padre. Se movió, buscando alguna ventana. Desafortunadamente, los que existían fueron tapiados. Había una puerta trasera, pero parecía una entrada arriesgada, considerando que no sabía qué había al otro lado. Llegó al final del callejón. Había otra puerta para salir de la tienda, que se abrió justo cuando ella salió. Retrocedió rápidamente hacia el callejón, escuchando un ruido de conversación ininteligible que se escapaba por esa puerta. Así que parecía una entrada concurrida. Ninguna de sus entradas se veía bien en este momento. Fuyumi se movió un poco, sus hombros rozaron dos edificios casi intercalándose entre sí. El callejón era bastante estrecho. Tal vez, si ella presionara contra los lados correctamente y continuara moviendo sus brazos y piernas hacia arriba. Llegó al techo de la tienda de ramen. Había pozos de ventilación. Parecían un poco pequeños, pero tal vez abrió el filtro de uno de ellos, ignorando la fragancia de fideos y caldo que flotaba. Incluso si esta tienda era una fachada, aparentemente cocinaban al menos un poco. Si se fuera a casa oliendo así, no le importaría demasiado. Su cabeza encajaba en el eje. Nada más lo hizo. Sacó la cabeza, insatisfecha. ¿No se suponía que las bases enemigas tenían conductos de ventilación lo suficientemente grandes como para que una persona pudiera atravesarlos? Eso es lo que le dijeron las películas. Chasqueando la lengua, volvió a colocar el filtro. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Volvió a mirar hacia el callejón. Había una ventana en el segundo piso de este edificio. Sus persianas estaban bajadas, por lo que no sabía qué había dentro, pero era mejor que nada. Con mucho cuidado, comenzó a bajar, usando la pared opuesta para ayudarse a mantenerse en pie. Una vez que estuvo justo al lado de la ventana, presionó su oreja contra ella. No escuchó nada de eso, así que con suerte no había nadie adentro. Sacudió el marco de la ventana y descubrió que estaba cerrada con llave. Afortunadamente, sus guantes protectores servían para mucho más que el frío. Eran gruesos y resistentes a los cortes, así que retrocedió hacia un lado y atravesó la ventana con los puños americanos. Una vez que su mano estuvo dentro, con cuidado sacó algunos fragmentos hacia el callejón de abajo para hacer una abertura más grande. Sus manos rebuscaron hasta que encontró un candado y pudo abrir la ventana. Con eso resuelto, pudo abrir completamente la ventana y deslizarse adentro, con el postigo empujado hacia un lado cuando entró. La habitación en la que entró era más agradable de lo que esperaba, con un escritorio, una computadora y algunas plantas suculentas en una estantería. Una oficina. Incluso había un sofá para descansar. Dio varios pasos adentro, admirando la habitación. Un jarrón grande y elegante contenía un ramo gigante de flores. Justo cuando Fuyumi se acercaba a la puerta para irse, escuchó voces desde afuera. Estaban viniendo aquí. Volvió a mirar el desastre que había dejado, vidrios esparcidos sobre la bonita alfombra azul debajo de la ventana. Las voces se hicieron más fuertes. Fuyumi no iba a echarse atrás ahora y huir, no cuando podrían tener a Davi aquí. Estaba dispuesto a morir cuando Fuyumi se puso en peligro con el Fukurón, para que Fuyumi pudiera manejar un poco de peligro a cambio. Agarró el florero, dejando que las flores y el agua cayeran al suelo sin cuidado. Se colocó al lado de la puerta, levantando el jarrón, justo cuando la manija giraba. Cuando golpeemos y pidamos. Golpeó el jarrón en la cabeza de la primera persona que entró por la puerta. Un pequeño desafío, ya que él era más alto que ella, pero con un pequeño salto ganó aún más impulso para aplastar. El choque resultante fue fuerte cuando la porcelana se hizo añicos, el hombre debajo dejó escapar un fuerte grito de dolor antes de colapsar.
Había una mujer detrás de él. Miró a Fuyumi con los ojos muy abiertos por un momento, y Fuyumi aprovechó la oportunidad para agarrarla por las solapas, empujándola hacia la habitación antes de cerrar la puerta de golpe. La arrojó al suelo y la inmovilizó. Luchó contra el agarre de Fuyumi, pero Fuyumi puso una mano contra su garganta. Una advertencia. ¿Dónde está Davi? La mujer tosió y levantó una ceja. ¿Eres parte de la liga o algo así? ¿Te molestas en venir a rescatar a los tuyos? Así que al menos sabían que Davi era parte de la liga. Tenían inteligencia sobre él. Y dio a entender que Davi fue, de hecho, secuestrada por ellos. ¿Dónde es él? La mujer siguió retorciéndose, pero al menos un brazo permaneció a su lado. ¿Estaba herido? Oh, él está perfectamente bien. Fuyumi presionó su mano contra la garganta de la mujer, lo suficientemente fuerte como para provocarle arcadas. Responde la pregunta. Si no das buena información, me desharé de ti. Aflojó su agarre lo suficiente para que la mujer recuperara el aliento. La mujer tosió antes de responder. ¿Tú quieres verlo? Obviamente. La mujer sonrió. Lo verás pronto. Fuyumi no tuvo tiempo de contemplar lo raro que sonó eso, ya que la puerta detrás de ella se abrió de nuevo. Se dio la vuelta, con la mano yendo a sus dardos, pero quienquiera que entrara le atrapó el cuello con un dardo tranquilizante antes de que pudiera lanzar uno. Fuyumi tropezó, mirando hacia atrás para ver que la mujer tenía un teléfono celular en una mano antes de que su visión se nublara más allá del reconocimiento. Debe haberle enviado un mensaje de texto a alguien mientras fingía luchar. Fuyumi se sintió como una tonta, pero estaba inconsciente antes de que pudiera pensar en eso por mucho tiempo. Capítulo 29. Todos estos abrazos, pero todavía no dejarás la villanía y volverás a casa. Resumen. La mujer habló. Bien, cuanto menos desperdiciemos de la droga, mejor. Fuyumi se miró a sí misma, finalmente comenzando a registrar las cosas que estaba viendo frente a ella. ¿Cuerdas? Entonces ella estaba atada a esta silla. ¿Podría ser un poco de hielo afilado para cortar las cuerdas? Lo mantuvo en el fondo de su mente, pero en este momento no sabía lo suficiente sobre quiénes eran estas personas o dónde estaba para garantizar un escape si salía de las cuerdas. ¿Por qué lo desperdiciaste conmigo entonces, malditos pedazos de mierda? Sea ciencia cierta que ustedes ya no pueden fabricar mucho. La voz de Davi hizo que los ojos de Fuyumi se abrieran de par en par, y se giró tanto como pudo para ver la fuente. Se despertó lentamente, las voces se filtraban a través de la niebla o de su cerebro. ¿Tiene alguna peculiaridad, Target? La mujer que Fuyumi había inmovilizado preguntó en voz alta. Fuyumi abrió lentamente los ojos, todavía sintiéndose aturdida. Sus extremidades estaban dispuestas de forma extraña, con las manos detrás de la espalda, mientras estaba sentada. Una voz masculina desconocida, objetivo, habló. Mi inteligencia dice que no. Se registró sin peculiaridades en un cuadrilátero de lucha, y no he oído rumores de que alguna vez haya usado uno. Cuando trató de mover sus extremidades, se quedaron en su lugar, aunque no estaba segura de si eso era efecto de las drogas o de estar atada. La mujer habló. Bien, cuanto menos desperdiciemos de la droga, mejor. Fuyumi se miró a sí misma, finalmente comenzando a registrar las cosas que estaba viendo frente a ella. ¿Cuerdas? Entonces ella estaba atada a esta silla. ¿Podría ser un poco de hielo afilado para cortar las cuerdas? Lo mantuvo en el fondo de su mente, pero en este momento no sabía lo suficiente sobre quiénes eran estas personas o dónde estaba para garantizar un escape si salía de las cuerdas. ¿Por qué lo desperdiciaste conmigo entonces, malditos pedazos de mierda? Sea ciencia cierta que ustedes ya no pueden fabricar mucho. La voz de Davi hizo que los ojos de Fuyumi se abrieran de par en par, y se giró tanto como pudo para ver la fuente. Él también estaba atado en una silla, directamente detrás de ella, de modo que sus espaldas quedaban una frente a la otra. Lucía un ojo morado y un labio sangrante, pero aparte de eso parecía estar completo y saludable. El hombre, Target, miró a la mujer. ¿Puedo, encendedor? Ah, entonces el nombre de la mujer era Ligwater. Vea por ello. Un crujido violento resonó cuando Target golpeó a Davi. Fuyumi se sobresaltó. Davi.
Los tres se volvieron hacia Fuyumi, como si acabaran de darse cuenta de que se había despertado. Davi no parecía tener dolor, pero sus ojos estaban muy abiertos cuando se encontraron con los de ella. E inmediatamente se armó de valor, los párpados bajaron para parecer tan fríos y serenos como uno podría estar con un segundo moretón floreciendo en su rostro. ¡Oh! Ligiter sonrió, comenzando a caminar alrededor de ellos, como un tiburón rodeando a su presa. Es lindo lo mucho que la liga parece preocuparse por los demás. No soy parte de la liga, aclaró Fuyumi. Target comenzó a susurrar algo al oído de Ligiter, demasiado bajo para que Fuyumi lo entendiera. Miró alrededor de la habitación, buscando una salida, cuando sus ojos se encontraron con una mesa, varios artículos esparcidos sobre ella, muchos de los cuales reconoció de sus propios bolsillos, incluyendo 2 teléfonos celulares. Uno de ellos es el suyo propio. Era difícil saber cuál, ambos eran baratos y negros. El otro debe haber sido de Davi. Ella se retorció en sus ataduras. No podía sentir la presión de su teléfono celular en sus bolsillos, ni la mayoría de sus otros artículos, como su personal y botiquín de primeros auxilios. Miró a Davi, tratando de llamar su atención antes de que sus captores terminaran de susurrar entre ellos. Él la miró a los ojos, pero cuando ella movió la barbilla hacia la mesa, su mirada se suavizó hasta convertirse en confusión. Ella articuló: «Llámame. Papá». Sus ojos se abrieron. Él resopló, girando la barbilla para dejar de mirarla. Había captado el plan que Fuyumi estaba tratando de comunicar. Los susurros se detuvieron y alguien agarró la barbilla de Fuyumi, apartando su rostro de Davi. Miró a los ojos de Ligiter. Sus ojos eran naranjas. ¿Sabes algo gracioso? Secuestramos a Davi por venganza y para sacarle información. Pero él no ha ofrecido mucha información en absoluto. Fue bastante decepcionante. Yo no soy parte de la liga, tampoco sé nada, le informó Fuyumi. Objetivo se rió. No estamos tratando de obtener información de usted. Ligiter hizo una pistola de dedo con su mano, y una llama chisporroteó de la punta de su dedo. Ah, entonces de ahí obtuvo el nombre de Ligiter. ¿Qué piensas, Davi? ¿No sería divertido para ustedes dos tener cicatrices de quemaduras iguales? Fuyumi mantuvo la calma. Esta mujer no sabía que Fuyumi no se quema. Rezó para que Davi no cayera en la trampa. No importaba cuánto acechara a los Todoroki, su peculiaridad se registró oficialmente como una que producía hielo, no que resistía las quemaduras. No sucedía exactamente a menudo en la vida cotidiana. Davi lanzó un insulto a Fuyumi. Adelante, me importa una mierda una perra rica y tonta como ella que siempre está buscando problemas. De acuerdo, dolía un poco que no estuviera al menos un poco preocupado. Fuyumi se burló. Fuiste a buscar problemas, primero. Deja de acosarme, maldito bicho raro. Ve a casa y llora a tu papá sobre cómo te abandoné. Ah, entonces se dio cuenta de cuál era su plan antes. No querrás decir eso. Si dejaras de ser tan terco, podría ayudarte a dejar tu vida delictiva. Si estás endeudado. No quiero el dinero de tu familia de mierda, gruñó Davi. El agarre de Ligiter sobre su barbilla se hizo más fuerte. Vaya. Davi se burló, rodando los ojos. Sí, ella solo hace esta estupidez de justiciero por diversión. Una vez la atrapó la policía, pero su papá la rescató casi de inmediato. Una completa mentira que implica exactamente lo que Fuyumi quería. La mujer apagó su llama. Objetivo. Coge su teléfono móvil. Fuyumi vio como Target tomaba un teléfono celular de la mesa. Cuando lo encendió, preguntó: ¿Código? Fuyumi pensó que debería oponer al menos un poco de resistencia. Realmente vender el acto. ¿Por qué diablos debería decírtelo? Davi gimió al escuchar su lucha por maldecir. Oye, fue difícil superar el tipo de entrenamiento que uno recibe al estar rodeado de niños todos los días de la semana. Ligiter encendió su dedo nuevamente, acercándolo a la cara de Fuyumi. Fuyumi trató de parecer asustada, pero también testaruda, levantando la barbilla en desafío. Aparentemente, la parte de parecer asustado no funcionó. ¿No tienes miedo al fuego, eh? Tiene sentido, considerando de quién eres amigo. No somos amigos, espetó Davi. En realidad. Ligiter sonrió. Entonces no le importará si yo
El dedo iluminado se alejó de Fuyumi y se acercó a la cara de Dabi. La delicada piel de Dabi, que apenas queda sana. A pesar de tener una peculiaridad de fuego, esas quemaduras en su cuerpo eran prueba suficiente de que no era invulnerable al calor. Fuyumi se rindió casi de inmediato. Incluso si no hubiera querido, esa amenaza la habría llevado a hacer muchas cosas. Esperar. Esperar. El código es 1206, por favor no lo lastimes, por favor. Fuyumi había escuchado que usar un cumpleaños como contraseña no es muy seguro, pero no pudo evitar que fuera fácil de recordar. Target tocó la pantalla y sonrió cuando entró. Mientras se desplazaba por los contactos, arrastraba las palabras. ¿Alguna vez te preguntaste cuánto estaría dispuesto a pagar tu padre para mantenerte a salvo? Fuyumi tuvo que contener una sonrisa. Endeavor probablemente era lo suficientemente rico como para negociar un rehén, pero también era un héroe profesional entrenado en tales situaciones. Podría encontrar una forma de llegar aquí y acabar con toda esta facción. Liggiter miró por encima del hombro de Target con una sonrisa burlona. ¿Aún lo llamas papá en tu teléfono? ¡Qué lindo! Eso hizo que Fuyumi parpadeara. Estaba bastante segura de haberlo guardado como papá en su teléfono. Pero la contraseña funcionó, así que ese tenía que ser su teléfono, ¿verdad? El teléfono empezó a sonar, puso altavoz. Hubo un clic y una voz distorsionada habló. Te dije que necesitaba un descanso, ¿por qué estás? Fuyumi no estaba segura de quién era, pero estaba segura de que no era su papá. Sin embargo, extrañamente, había algo familiar en la joven voz masculina. Antes de que Fuyumi pudiera averiguar dónde lo había escuchado antes, Liggiter habló. Tenemos a tu hija. ¿Cu hija? No tengo una hija. Hubo un momento de murmullos. ¿Lo hago? Fuyumi miró a Dabi, cuyas cejas estaban levantadas en lo alto de su frente. No parecía confundido por la persona del otro lado. Espera, ¿era este el celular de Dabi? ¿Era este el padre de Dabi? A la mierda, Fuyumi gritó tan fuerte como pudo. Caliente como Phoenix Ramen. Dabi está atrapado. Si nos mudamos, sigue el hielo. Target golpeó con una mano la boca de Fuyumi antes de que pudiera decir algo más. Liggiter colgó el teléfono bruscamente. Si ese era el padre de Dabi, con suerte podría llamar a la policía y dirigirlos a su ubicación. Mierda, tenemos que movernos, maldijo Liggiter, consigue el tranquilizante. No. Si estuvieran inconscientes, no podrían ayudar a alguien a encontrarlos. Fuyumi había sido capaz de dar la pista de hielo, no estaba dispuesta a perder una de sus pocas ventajas de esta manera. Target rebuscó en su bolsillo, presumiblemente en busca del tranquilizante. Hora de la carta de triunfo. Hielo brotó de Fuyumi, cortando las cuerdas y empujando a Target lejos, inmovilizándolo contra una pared. Fuyumi todavía no tenía talento para la precisión, a pesar de los serios intentos de Shouto por entrenarla, pero lo que le faltaba en detalle lo compensaba en volumen, envolviendo absolutamente a sus dos captores para que no pudieran moverse ni una pulgada. Fuyumi esperaba que se congelaran. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Y brazos temblorosos. La habitación se llenó de hielo y se le cayeron fragmentos de los brazos y las piernas. Agarró uno y lo usó para cortar las cuerdas de Dabi. Tan pronto como estuvo libre, la rodeó con sus brazos. Mierda, no te congeles, Yumi, no te congeles. Por mucho que Fuyumi quisiera disfrutar de Dabi abrazándola voluntariamente, no tenía el tiempo. Tampoco pudo evitar notar que él estaba mucho más frío de lo habitual. O más bien, tenía la temperatura de una persona promedio, en lugar de su habitual exceso de calor. Tenemos que salir de aquí. Él asintió. ¿Es esto realmente una tienda de ramen? Ahí es donde fui a buscarte, en realidad no sé qué tan lejos me llevaron cuando estaba inconsciente, pero espero que estemos en el mismo edificio. Desafortunadamente, su explosión de hielo espontánea había envuelto la mesa cerca del Liggiter, que tenía sus armas y su teléfono. No había forma de que pudiera atravesar eso antes de morir congelada o ser atrapada, por lo que decidió dejarlos. No había ventanas en esta habitación, solo una puerta que afortunadamente se abrió cuando tiró de ella. Incluso cuando salieron de la habitación helada, Dabi mantuvo un brazo alrededor de ella, como si tratara de calentarla.
Fuyumi le había mencionado antes que ella era sensible al frío, pero ya se había dado cuenta de que estaba relacionado con sus poderes. O tal vez estaba siendo sentimental por una vez. Una niña puede soñar. Mientras corrían por los pasillos, tratando de encontrar algún tipo de escape, Fuyumi hizo una mueca. Las paredes y los pisos eran metálicos, y no había una sola ventana. Irrumpieron en algunas habitaciones, pero todo lo que encontraron fueron cajas o extraños laboratorios médicos que no tuvieron tiempo de investigar. Esto era mucho más grande que la tienda de ramen que había estado investigando. Fuyumi se detuvo. Creo que estamos bajo tierra. No jodas, Sherlock, respondió Davy, tomando su pausa mientras el tiempo pasaba su mano arriba y abajo de su brazo, todavía tratando de sacar algo de calor. Realmente espero que la tienda de ramen tenga un sótano en el que estamos ahora, o tu papá tendrá problemas para encontrarnos. Davy se atragantó. ¿Mi papá? ¿Sí? ¿No es ese a quien llamaron? Davy apretó su agarre sobre ella. Mira, salgamos de aquí por nuestra cuenta. No creo que el tipo al que llamaron vaya a venir por mí. Aunque ya que estamos en el tema, ¿por qué tienes la misma contraseña que yo? Fuyumi comentó. Esa es una especie de coincidencia loca. Tuvieron que inyectarme un poco de supresor de peculiaridades cada hora, así que creo que los efectos no duran mucho más de una hora. Si puedo hacer que mi fuego funcione, los dos podremos salir de aquí sin problemas. Fuyumi tuvo un flashback de su infancia, jugando con Touya. Los dos se habían sentido imparables juntos, capaces de cubrir las debilidades del otro y resistir las fortalezas del otro. Hace tiempo que no me drogan, al menos media hora o más antes de que te trajeran, y te despertaste después de 5 o 10 minutos. Oye, ¿quiénes son ustedes dos? Gritó alguien en el pasillo. Un hombre acababa de doblar una esquina y los vio. Cuando ninguno de los dos tenía lista una respuesta rápida, el hombre sacó un walkie-talkie y continuó. Chicos, hay alguien. Fuyumi arrojó su mano y dejó escapar picos de hielo, apuntando hacia su mano. Gritó cuando los carámbanos se clavaron en su carne, haciéndolo soltar el walkie-talkie. Mientras el hombre estaba distraído por su herida, Davy corrió hacia él, le agarró la cabeza y la estrelló contra una pared. Los gritos resonaron por el pasillo. Davy miró a Fuyumi, que estaba corriendo. Joder, hay más. Fuyumi agarró la muñeca de Davy y tiró de él en dirección opuesta al ruido. Esperemos que esta dirección tenga una salida. Siguieron corriendo, sin molestarse más en comprobar las puertas interiores. Finalmente, encontraron un conjunto de escaleras al final de un pasillo. Subió en espiral hacia una puerta desvencijada. El ruido detrás de ellos se hacía más fuerte. Gracias a Dios, exhaló Fuyumi. No le des las gracias a nadie todavía, comentó Davy mientras se abría la puerta en lo alto de la escalera. Antes de que la persona que abrió la puerta pudiera entender lo que estaba sucediendo, Fuyumi usó su movimiento de carámbanos de larga distancia nuevamente, atrapándolo en el hombro. Exclamó, y otra persona asomó la cabeza. Lo primero es lo primero. Evita que las personas detrás de ellos se acerquen. Fuyumi pisoteó detrás de Davy, creando una gruesa pared de hielo que cubría desde el suelo hasta el techo. Trató de usar el truco de Shoto, dejando que todo emanara solo de la punta de sus pies en lugar de todo su cuerpo, pero aún así se estremeció por el esfuerzo. Mientras hacía eso, Davy había comenzado a correr escaleras arriba, por lo que Fuyumi la siguió de cerca. Luchó brevemente con alguien en la puerta, pero fue arrojado hacia atrás y escaleras abajo. Fuyumi apenas lo agarró por la cintura para evitar que cayera todo el camino hacia abajo, agarrándose de la barandilla con la otra mano para evitar que ella también cayera. Davy maldijo y se volvió hacia sus oponentes, pero ahora estaban bajando las escaleras. Fuyumi tomó la decisión ejecutiva de retirar a Davy. Intentar pelear en las escaleras cuando su oponente estaba encima de ellos era pelear una batalla perdida. Ella lo arrastró hasta que llegaron al final de las escaleras, luego levantó otra pared de hielo. Eso los mantendría protegidos por lo menos un poco. Fuyumi no estaba segura de cuánto tiempo, considerando que escuchó algo golpeando contra el hielo. ¿Tubería? ¿La peculiaridad de alguien más? No estaba segura, pero por ahora las paredes aguantaban.
Sin embargo, estar entre dos enormes bloques de hielo no era ideal en cuanto a la temperatura. Maldita sea, maldita idiota, la reprendió Davi mientras la abrazaba de nuevo. ¿Quieres congelación? Ella se estremeció en su abrazo. Dijiste que tu peculiaridad debería volver pronto, ¿verdad? Podría haber tomado a esos tipos incluso sin él. Literalmente te caíste por las escaleras. Esto no habría pasado si me hubieras dejado jodidamente solo. ¿Qué tengo que hacer para deshacerme de ti? ¿Dejar la liga? No lo haré. Las paredes de hielo temblaron, los fragmentos se rompieron en los bordes cuando las personas en ambos extremos lo atacaron. Fuyumi frunció el ceño. Que te secuestre la Yakuza está relacionado con la liga, ¿verdad? Eso es lo que parecían implicar Ligiter y Target. Sí. Terminamos traicionándolos, ayudando a los héroes profesionales a atrapar al Shiya Saikai. Nosotros tuvimos que vengarnos. Ese tipo de comportamiento de Davi le resultaba más familiar a Fuyumi, inclinándose hacia el vigilantismo en lugar de la villanía, pero, seguía siendo la liga. Ella frunció los labios. Si no fueras parte de la liga, no estarías en esta situación. Él suspiró. No es tan simple. ¿Por qué lucharías contra ellos? Podrías haberlos dejado solos y no. Mataron a Magni. Fuyumi se congeló en su lugar. Literalmente, ella se congeló en estado de shock. Davi se quitó algo de la cubierta que cubría su rostro y su ropa sin hacer nada, con demasiada familiaridad considerando que la había estado ignorando durante meses. Se tambaleó cuando se quitó la escarcha. ¿Había oído eso bien? ¿Ellos, qué? ¿Recuerdas a Magni, verdad? Por supuesto que la recuerdo. Las manos de Fuyumi apretaron la camisa de Davi mientras recordaba los tiempos que había pasado junto a Magni. Peleando en Forge, tomando tragos en su primer bar gay, Magni ayudando a vendar sus puños antes de las peleas. Se estrujó el cerebro, tratando de recordar cuando vio a Magni por última vez. No había estado en Forge por un tiempo, pero Fuyumi había asumido que era porque estaba ocupada con los asuntos de la liga. Especialmente desde que sucedió Camino Ward, Magni habría tenido que pasar desapercibido por un tiempo. Ella no podía estar muerta. Davi habló en voz baja. La mataron. Justo enfrente de nosotros. Mientras la verdad se procesaba, un fuego se encendió en las venas de Fuyumi. Las paredes de hielo a su alrededor temblaban, la metralla caía del techo, pero en lugar de miedo, todo lo que podía sentir era ira. Latía bajo su piel, caliente y familiar, llenándola con la necesidad de herir y compartir su dolor con cualquiera que hubiera contribuido a la muerte de Magni. La pared detrás de ellos, hacia el pasillo por el que habían venido, se derrumbó. Fuyumi salió de los brazos de Davi, impulsado por una nueva determinación. Golpeó sus pies, el hielo estalló en picos mortales desde el suelo. Varias personas fueron empaladas y la sangre manchó el agua prístina congelada. Algunas personas con pipas y baits como armas golpearon las esculturas improvisadas, destrozándolas. Nadie podía quedarse en pie. Los pequeños dardos de hielo eran demasiado amables para estos asesinos, por lo que levantó el brazo y creó una lanza, mortalmente afilada, antes de arrojarla al hombro de alguien. La víctima gritó de dolor, cayendo con el impulso del arma. Fuyumi continuó su asalto, ignorando cómo sus extremidades se volvían más rígidas por minutos. Le duelen las mejillas. Cuando tuvo a la mayoría de la gente en el suelo, tuvo tiempo de respirar y darse cuenta de que las lágrimas se le habían congelado en la cara. Alguien a quien había derribado antes se levantó, así que lo cubrió con hielo. Tan pronto como estuvo cubierto, notó que su aliento era visible, condensándose en el frío. Alguien más se movió y ella envió otra ola de hielo, esta vez su brazo estaba temblando. Todavía había ruido detrás de ella. Más enemigos. El muro derrumbándose. Ella tomó una respiración temblorosa, tratando de ignorar lo seco que se sentía el aire. Ella registró que sus dedos de las manos y los pies estaban hormigueando, ya no podía sentir. Yumi, no puedes. Antes de que Davi pudiera decir algo más, la pared se hizo añicos y una nueva ola de oponentes se desparramó. Uno tenía un arma, por lo que Fuyumi priorizó encerrarlo completamente en hielo. Sin embargo, mientras el hielo subía por su cuerpo, el pecho de Fuyumi se sentía tan frío que le dolía, y apenas podía cubrir el arma con hielo antes de tener que detenerse.
Su mano, aún incapaz de sentir nada, se acercó a su pecho, como si tratara de asegurarse de que su corazón todavía latía debajo de allí. Ella no podía decirlo. Todo lo que podía sentir era frío, y todo lo que podía escuchar era el grupo de oponentes que avanzaban, gritaban y blandían las armas. Un parpadeo casi hizo que sus ojos se cerraran con lágrimas congeladas. La frustración burbujeó en sus entrañas. Era tan poderosa y, sin embargo, tan débil. Quería destruir a todo este grupo y llevarlos a todos a la cárcel, pero ya se estaba agotando. Había destrozado a una multitud de ellos, pero su maldita peculiaridad no podía durar lo suficiente como para sobrevivir a otra ola. Con razón papá le impidió ser una heroína, a pesar de su poder. Al final, a quien más lastimaría sería a ella misma. Uno de los enemigos la alcanzó, llevando un tubo de metal oxidado en el aire. Fuyumi retrocedió, tratando de esquivar, pero no podía sentir sus pies y cayó al suelo. Ella cerró los ojos con fuerza. Si pudiera sentir sus labios, podría haber gritado por la injusticia de que se salieran con la suya al matar a Maknae y a ella. Incapaz de hablar, trató en vano de crear otra barrera de hielo, solo creando más dolor para ella en el proceso. Luego hubo calor. Sus ojos se abrieron, las lágrimas ahora fluían apropiadamente por sus mejillas como agua. No podía ver mucho aparte de las llamas azules que llenaban su visión y rodeaban su cuerpo. Davi. El calor impregnaba sus huesos, ahuyentando el frío mortal. Le dolían las extremidades, pero era el dolor de volver a sentir. Se sumergió en el fuego, dejando que la calentara hasta que pudo moverse sin problemas. Davi estaba haciendo algo frente a ella, probablemente peleando, pero no podía ver mucho a través de las llamas. Se tomó el tiempo para respirar adecuadamente, dejando que el aire caliente entrara en sus pulmones, rescatándola de adentro hacia afuera. Ni siquiera el olor a carne quemada agrió su alegría por el calor. Su energía volvió a ella. Cuando se recuperó, las llamas de Davi se extinguieron. Frente a él había cuerpos carbonizados, junto con algunas personas rotas en el suelo. El humo escapó de sus costuras, escabulléndose a través de las suturas que se habían puesto rojas por el calor. Davi comenzó a toser, el humo también escapaba de sus pulmones. Fuyumi no necesitaba pensar mucho para saber qué hacer. Agarró a Davi y lo abrazó, aceptando el calor abrasador que emanaba de cada centímetro de su piel. En ese abrazo, las temperaturas de sus cuerpos se mezclaron, el calor de Davi quemó el frío de Fuyumi, el frío de Fuyumi enfrió el calor de Davi, hasta que no quedó nada más que pura templanza y equilibrio. Equilibrio perfecto. Se sentía dolorosamente familiar, más aún cuando Davi se dignó levantar los brazos y abrazarla, aferrándose a ella como si fuera la cura para el dolor de su peculiaridad. Ella se aferró a él de la misma manera. Eran como piezas de un rompecabezas. Era como si hubieran sido construidos para coexistir, para trabajar juntos, para equilibrarse entre sí. Fuyumi no se había sentido así desde. Se echó hacia atrás de repente, mirando la cara de Davi. Por una vez, pareció haber dejado de lado ese exterior descuidado, permitiendo que se mostrara un alivio desnudo. Ella lo miró a los ojos. Sus familiares y penetrantes ojos azules. La comprensión fue como un puñetazo en el estómago. No quería creerlo, pero cuanto más lo examinaba, más no podía ignorarlo. Los dedos largos y delgados de mamá. El pelo de punta de Natsuo. La nariz pequeña de Shouto. Los ojos azules de papá. Touya, susurró Fuyumi, como si lo dijera en voz baja el universo la disculparía por su loca teoría de la conspiración. Los ojos de Davi se agrandaron y la soltó. De ninguna manera, Fuyumi agarró su muñeca, no te atrevas a huir ahora. Joder, Yumi, yo no deberías saber. El sobrenombre. El saber dónde vivía. Saber todo sobre su peculiaridad. Su reacción. Su odio por Endeavor. Era como si hubiera tirado de un lío de hilos en el suelo y descubierto que todos conducían al mismo punto. Touya, repitió, más fuerte esta vez. Se estremeció ante el nombre. No me llames así. Estás. Bruscamente trató de irse. Fuyumi no lo soltaba, así que la arrastró mientras él subía corriendo las escaleras. Deberíamos salir de aquí.
Fuyumi estuvo de acuerdo con él en ese punto, pero era obvio que lo estaba usando como una excusa para evadir, así que mientras corrían, ella continuó molestándolo. ¿Cómo? Dios, eres insoportable, gimió Davi. No, Touya. Bueno, lo siento, acabo de descubrir que mi hermano gemelo muerto está vivo y no lo sé. ¿Por qué no volviste a casa? Nos apenamos, Touya. Su garganta se sentía apretada. ¿Volver con él? Él desafió. Fuyumi sabía exactamente de quién estaba hablando. Sé que fue malo, pero papá ha cambiado. Si volvieras. Malo. Gente. No. Cambio. Él gruñó. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo para que atraviese tu grueso cráneo? Te equivocas, no lo has visto en años. Ha estado haciendo todo lo posible para convertirse en un mejor padre. Al crear otro proyecto favorito, he visto Shouto, un verdadero trabajo. Material de héroe perfecto, tal como él siempre quiso. Davi dobló una esquina y detuvo su carrera. Fuyumi fue arrastrado y descubrió más personas. Tan pronto como los notaron a los dos, comenzaron a sacar armas. Podemos continuar esta discusión más tarde, decidió Fuyumi. Y descendieron a la batalla. Habían trabajado juntos antes, pero nada como esto. Fuyumi usó su peculiaridad libremente, congelando oponentes, creando armas de hielo, haciendo plataformas y pilares sin preocuparse en el mundo. Mientras tanto, Davi hizo pleno uso de su fuego. Donde solía utilizarlo para la intimidación y las amenazas, sacando la llama mínima necesaria para inducir el miedo, ahora no escatimó en gastos, dejando que el calor se arremolinara a su alrededor. Y todo fue posible gracias a los demás. Cada vez que Fuyumi sentía un escalofrío en sus huesos, solo necesitaba recostarse y había una inyección de calor de las llamas de Davi. Cada vez que Davi comenzaba a vacilar, fumando, Fuyumi lo cubría con hielo y él continuaba, renovado. En un momento estaban peleando literalmente espalda con espalda, completamente invulnerables. El calor abrasador contra su espalda le dio una resistencia infinita a su propio hielo. Tuvo que asumir lo mismo de su frío en su fuego. Ambos miraban la espalda del otro, no quedaban debilidades. ¿Era esto lo que ella y Touya podrían haber sido? Si Davi hubiera regresado y hubiera seguido entrenando con ella y papá, podrían haber estado haciendo esto como prohéroes. Una nueva ola de dolor se apoderó de ella mientras imaginaba la oportunidad perdida. Cuando sus enemigos quedaron incapacitados, Davi la abrazó de nuevo. Ella le devolvió el abrazo, dejando que sus temperaturas se equilibraran por completo. Todavía no podía procesar que no era solo a Davi a quien estaba abrazando, sino a Touya. Touya, a quien pensó que nunca podría volver a abrazar. Demasiado pronto, Davi dio un paso atrás del abrazo, girando sobre sus talones para correr. Fuyumi agarró su mano. Si intentas correr de nuevo. Él hizo un puchero y la miró, estrechando la mano con desdén. No somos niños de jardín de infantes. Continuaron a través del edificio. Yo solo, estoy muy contento de que estés vivo, pero también estoy súper enojado porque pensaste que sería mejor simplemente, dejar que todos creamos que estás muerto que volver a casa. Al esfuerzo. Él escupió. Para mí, respondió Fuyumi, apretando su mano y dejando que un poco de escarcha la cubriera, para mamá, Natsuo, Shouto. Davi no respondió a eso. Encontraron otro conjunto de escaleras. Todavía no hay ventanas. ¿Qué tan profundo bajo tierra estaban? Fuyumi suspiró. Yo, no lo entiendo en absoluto. Para que conste, no me asusté tanto cuando supe que la vigilante imprudente con la que estaba trabajando era en realidad mi hermana pequeña maestra de escuela. Para que conste, no fui declarado muerto legalmente, espetó Fuyumi, además, te escapaste, me bloqueaste en todo y me evitaste durante semanas después de que te enteraste. Farfulló. No me estaba volviendo loco. Estaba, tratando de distanciarme para que dejaras de involucrarte en esta mierda. Bueno, noticia de última hora, no voy a dejar de involucrarme hasta que dejes de involucrarte. Oye, ¿escuchas eso? Hubo gritos, y otro grupo de personas apareció por una esquina. Pero esta vez, en lugar de correr hacia Fuyumi y Davi, parecían estar huyendo de algo. Aunque los gemelos adoptaron una postura de lucha, resultó ser en vano. Cada persona fue levantada por su ropa en el aire, aparentemente por nada.
Fuyumi entrecerró los ojos y pudo ver que no era nada, sino más bien pequeñas, rojas, plumas. Oye, Davi. Leía. Es bueno verlos bien a los dos. Aux exclamó mientras caminaba por el pasillo. Fuyumi lo miró fijamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Halcone se rió. ¿Qué quieres decir? Ustedes me llamaron. Fuyumi volvió a mirar a Davi, quien resueltamente evitaba sus ojos. Volvió a mirar a Aux, que estaba transportando gente por el aire. No sabía dónde, pero tenía que suponer que él tenía algún tipo de plan. Volvió a mirar a Davi, que se estaba poniendo más roja por minutos. Ella finalmente explotó con él. ¿Tienes a Aux guardado como papá en tu teléfono? Aux dejó escapar un silbido bajo. Oh, pensaron que yo era tu verdadero padre. Davi murmuró algo inaudible. No puedo creer que me hayas dado una mierda por Miruko. Fuyumi exclamó, las maldiciones fluyeron naturalmente por una vez. Estabas bromeando conmigo, como no puedo creer que te enamoraste de un prohéroe, y resulta que estabas follando a Aux. A diferencia de ti, no estoy entusiasmado con los muslos de Aux todo el tiempo. Literalmente una vez. Una sola vez que mencioné los muslos de Miruko, te niegas a dejarlo ir. Fuyumi miró a Aux. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Aux tenía una sonrisa de come mierda en su rostro, como si hubiera entrado en la telenovela más jugosa con una bolsa llena de palomitas de maíz. Bueno, la primera vez fue después de que fuimos todos juntos a ese bar, ¿recuerdas? Donde tú y Miruko. ¿Así de largo? Exclamó Fuyumi, volviéndose hacia Davi. Quiero decir, no es como si nos viéramos con mucha frecuencia, murmuró Davi. Solo lo suficiente para llamarlo papá en tu teléfono. Davi se cruzó de brazos. Estás enloqueciendo mucho hoy. Es un poco difícil no hacerlo. Esto es casi tan malo como cuando fingiste estar muerto durante más de una década. Eso hizo vacilar la sonrisa de Aux, frunciendo el ceño. Por Dios, ¿qué quieres? ¿Una disculpa? Quizás. Hubiera sido bueno si al menos dejaras una nota o algo. Dejar una nota anula el propósito de fingir estar muerto. ¿Qué propósito? Para hacerme sentir como si la mitad de mí misma hubiera sido arrancada y perdida para siempre. Para alejarse de, Davi miró a Aux, ya sabes quién. Y para meterse en la villanía. Solo estoy tratando de mostrarle al mundo lo corrupto que es el negocio de los héroes. Cualquier sociedad que aclame a Endeavor como uno de los 10 mejores héroes está claramente jodida, como debes saber. Fuyumi odiaba esto. Davi se había ido por tanto tiempo que no sabía cómo había cambiado papá. Tú no. Chicos. Aux interrumpió, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. No quiero ser grosero, pero creo que todavía hay gente en el edificio. Tal vez podríamos continuar esta conversación afuera. Tanto Fuyumi como Davi gruñeron, pero comenzaron a caminar, siguiendo a Aux en su camino. Entonces, ¿cómo sucedió esto? De todos modos, Davi fue secuestrado. Vine a sacarlo, explicó Fuyumi. Y luego la atraparon, completó Davi. Aux tarareó, mirando entre ellos. No quiero ser un chisme, pero Miruko me dijo que Leia ya no trabajaba con Davi. Ella no debería estarlo, murmuró Davi. No estoy trabajando con él, ya que él está trabajando con la liga, pero no voy a dejar que mi hermano muera. Davi la empujó. No puedes simplemente decirle eso a la gente. Siseó. Ella sacó la lengua. Literalmente ya les dijimos que los Aux estaban relacionados. Pero no, Davi pasó una mano por su cabello, eso fue antes de que supiéramos sobre, ya sabes. Halcone se rió. Wow, suena como un montón de secretos. ¿Te importa compartir? Fuyumi miró a Davi. Davi estaba, claramente, mucho más cerca de Aux que Fuyumi, por lo que confiaría en él para decidir cuánto debería saber. Davi tosió. No es un secreto si otras personas lo saben. Tan pronto como salieron del edificio, Fuyumi pensó en extender la mano para agarrar la mano de Davi nuevamente. Sin embargo, esta vez Davi anticipó eso y comenzó a correr antes de que pudiera atraparlo. ¡Oye! Ella exclamó. Quería perseguirlo, pero tampoco estaba segura de lo que lograría. Podía discutir con él un poco más, pero él parecía bastante resistente a la razón. Si fuera tan simple como decir, somos gemelos perdidos hace mucho tiempo, deja de huir, idiota.
Entonces habría regresado a ellos hace mucho tiempo cuando se dio cuenta por primera vez de quién era realmente Fuyumi. Fuyumi también estaba un poco exhausto en este punto. Aux habló. Bueno, ahora que ha escapado, voy a llamar a algunos compinches para que me ayuden a limpiar este lugar. ¿Había más personas más profundas en el sótano de donde viniste? Fuyumi recordó su comportamiento. Había mucho. Su rostro se oscureció al recordar las cosas que hizo, pero su ira por la muerte de Magne hizo que no se sintiera arrepentida. Sí, llama a algunas ambulancias. Un montón de ellos están encerrados en hielo o empalados. Halcones la miró fijamente. ¿Hielo? Teníamos otro amigo, Fuyumi decidió hacer al menos un intento poco entusiasta de cubrir, con una peculiaridad de hielo. ¿Tu amigo está bien? Todavía no están ahí abajo, ¿verdad? Sí, están bien. Fuyumi no quería dar más detalles y dejar a Aux con más preguntas. Me voy a casa. Con eso, Fuyumi se fue. Notas. Sí, soy un cargador de Davi Aux. Sí, en el capítulo 16 cuando Fuyumi llama a Davi después de la noche del bar y ella dice ¿hay alguien ahí? Ese alguien era Aux. Sí, realmente tuve que poner al menos un poco de humor en este capítulo de drama.